Hola, ¿cómo están mis hermanos? Que Dios me los bendiga poderosamente, me los guarde donde quiera que se encuentre y pedimos al Espíritu Santo que esté en su corazón y en su vida y esta palabra que vamos a estar compartiendo en este breve espacio llegue a sus corazones y pueda ser muy útil para su vida y esa transformación que tenemos que tener en nuestro espíritu para irnos afianzando e ir creciendo dentro de la obra del Señor. Queridos hermanos, la humildad es muy importante dentro del pueblo de Dios. Usted puede tener el conocimiento pleno, puede tener la revelación más abundante, pero tiene que manejar lo que se llama el dominio de la humildad del ego, porque el ego precisamente es un estorbo, es algo que te va a llevar a ti a una condenación, es algo que te va a llevar a ti a tomar de una manera injusta lo que es la obra del Señor para la edificación de una iglesia, para la edificación de una congregación y para la edificación de tu vida. El egocentrismo, precisamente, o esa desaveniencia, te origina en tu corazón que te olvides, que te apartes del origen, del crecimiento y de la comunión que tienes que tener con el Espíritu Santo, porque te llena de un orgullo y te llena de una capacidad carnal que no te permite recibir más de lo que ya has y crees que has recibido a través del Espíritu Santo. Pero los que andan siempre en un perfil humilde, en un perfil lleno de amor, que andan con el corazón siempre dispuesto a ayudar a los demás, a levantar a los demás, Dios, como esa buena vasija, siempre la va a estar renovando del aceite. Es necesario que si usted tiene todas estas cualidades, en esas revelaciones, esa capacidad, esos dones que el Señor te ha dado en tu corazón, lo manejes con el perfil más humilde, estimando que esto no es tuyo, sino es don de Dios para que tú lo lleves como buen administrador. Precisamente en el pasaje de la Biblia te puedes ubicar en Juan 13. Allí el Señor muestra claramente cómo Él les transformó y quiso darle una enseñanza a los discípulos de Él. Cuando Él tomó una toalla, salió de la cena, tomó una toalla y poco a poco fue limpiando los pies de cada discípulo. Y cuando llega Pedro, Pedro le dice: Señor, tú me lavarás los pies. No me lavarás los pies jamás. Esa fue la respuesta de Pedro en ese momento. Y el Señor le dijo: Pedro, si no te lavaren, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. El Señor dio ejemplo. Y esto todo sucede, querido hermano, porque los discípulos siempre discutían. Lo puedes ver en Lucas, el pasaje de Lucas. Allí vas a encontrar dentro del Evangelio como siempre estaban en esa discusión de quién era el mayor, siempre tenían disensiones y tenían estratagemas del mundo por dentro, tenían ego, querían ser ellos los mejores, destacar, y entonces, pero en lo que era del Señor, el Señor les dijo que no era de esa manera. Aquí los citan y les dicen que el que quiera ser el mayor tendrá que ser el servidor de todo. Jesús le dio un ejemplo que siendo maestro, siendo el que les daba la enseñanza, el mismo Dios, la misma esencia, vino a ellos y les lavó los pies. En ese tiempo, este trabajo de lavar los pies era la parte más humilde o más baja de una persona para trabajar y nadie quería rebajarse a tal puesto. Sobre todo si eran personas iguales, si tenían el mismo conocimiento, si tenían el mismo nivel y estatus. Este trabajo era para los que tenían estatus bajo, pero el Señor les dijo: aquí dentro de la obra del Señor, aquel que quiera ser el mayor, aquel que quiera recibir más, tendrá que ser el servidor de todo. Lavarle los pies los unos con los otros significa que nosotros tenemos que apreciar, tenemos que ser humildes en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de recibir. Tenemos que andar siempre con espíritu de amor hacia los hermanos, estimándolos, que también están dentro del crecimiento, de que son importantes, de que tenemos que levantarnos, de que tenemos que recibir y dar exhortación y recibirla con el espíritu de sabiduría, de humildad y de amor, que la obra del Señor y lo que es del Señor no es que haya un crecimiento, sea tuyo para que tú te gloríes, porque la gloria le pertenece a nuestro Dios, querido hermano. Lavar los pies significa
bajarte de ese nivel de ego que tenemos nosotros los hombres y ponernos en el nivel más humilde, en la posición más abajo del escalón de hombre. Jesús mismo vino en forma de Dios y no estimó ser igual a Dios, sino que estando en la condición de Dios, se hizo a siervo, se hizo menor que los hombres, vino a servir y no ser servido. Dio ejemplo, querido hermano, para que ahora, dentro de la iglesia del Señor, dentro del pueblo de Dios, no pueden haber estos tipos de altivez. El Señor resiste la altivez. El Señor dice que todo aquel que se humille será exaltado y el que se exalta será humillado. Y nuevamente tengo que recordarle que Dios le puede dar todos esos dones y usted puede tener toda la revelación o el conocimiento, pero si no tiene la humildad, usted no va a distribuir de la manera correcta esa formación o esa enseñanza o ese propósito al cual Dios te ha encomendado dentro de su obra. Esto no es don de nosotros, querido hermano. Esta humildad tiene que nacer del corazón. Tenemos que acercarnos más a Cristo para que nos enseñe. Tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo para tener ese mismo sentir de Cristo Jesús. Dios quiere que todas las almas, que todas las personas se salven. Y para que nosotros lleguemos a este nivel de comprensión, a este nivel de amor, tenemos que nosotros precisamente quitar de un lado nuestra vana manera de pensar, esos pensamientos contrarios, esas costumbres como el mundo se maneja. Dios quitó de un lado, le dijo a los apóstoles, no va a ser como se hace en el mundo, no van a presidir estos puestos o esta enseñanza como lo hacían los fariseos o los seduceos o como lo hacían los reyes o los gobernantes de esta tierra, que el mayor siempre tiene que ser servido por los demás. Aquí el mayor, aquí el que tenga más capacidad, será el que tiene que servir a los demás. Cristo vino a servir, porque el que sirve es porque tiene, querido hermano, y el que necesita ser servido es porque tiene escasez. Tú tienes para servir, querido. Es más importante, es más victorioso que usted sirva en este momento. Por eso que cualquier persona que está dentro de la obra del Señor, por muy mínimo o insignificante que crea que esa posición donde Dios le ha llamado no es la indicada, no te estime de esta manera, porque igual como están todos los miembros del cuerpo concertados y todos son indispensables para que el cuerpo funcione de la manera correcta, y este cuerpo es la iglesia del Señor, este cuerpo son todos los miembros. De esta misma manera Cristo lo coloca para darle honor a todo, porque Dios te quiere en ese lugar para que tú crezcas, para que tú seas humilde. El don de servicio es muy importante. Puedes tener el don de predicar, puedes tener el don de ciencia, pero tienes que tener el don de servicio para que tú puedas llevar eso que te ha dado Dios como principal, lo puedas distribuir de una buena manera. Así que la humildad tiene que ser y formar parte de tu vida cotidiana, diaria, y recuerda que esto no es de nosotros, es de Dios, y tenemos que manejarlo de la mejor manera a través de su Santo Espíritu en el pensamiento del Señor. Desde ahora, querido hermano, te invito a través de la palabra de Dios, te invito a través de la presencia del Espíritu Santo y de ese crecimiento que yo sé que tú tienes allá y de ese deseo de seguir avanzando y de seguir creciendo. Es valoroso lo que tú haces, no pienses que Dios ha pasado desapercibido. Eso que tú le estás dando, que tú le estás entregando en lo secreto, eso que estás dando, pequeño trabajo que tú haces en la humildad, Dios le está dando crecimiento para que sigas avanzando en el nombre de Cristo Jesús.